Soy fisioterapeuta, pero mi verdadera pasión es otra. Recorrer bosques, montañas, campos, todo lo que me aleje de la ciudad y me conecte con la naturaleza. No hay forma de describir esa paz que uno siente al estar rodeado de árboles, del viento, de todo aquello que está verde. Es como si el cuerpo se reiniciara. No hago senderismo como tal. Lo mío es poco más peculiar. Acompaño a unos amigos que se dedican a buscar pozos de agua, pero no con tecnología moderna, no. Usan artefactos rudimentarios, casi como varillas de radiestesia. Suena raro, pero funciona. Es como un plan de convivencia, de escape. Casi siempre acampamos, cocinamos, platicamos, todo tranquilo. Hasta esta última vez. Ese día todavía me cuesta contarlo. De solo recordarlo se me vuelve a erizar la piel. Me dan ganas de llorar, pero no de nostalgia, de miedo. No recuerdo el nombre del sitio. Sé que estaba a las afueras de la capital zacatecana. Era hermoso. Árboles altos, pasto tupido, zonas abiertas, verde por todos lados. Pero desde que salimos, algo me hizo ruido. El ambiente, no sé. Había algo apagado en todo, como si el paisaje tuviera un filtro gris, triste. Sé que suena exagerado, pero así se sentía, pesado. Aún con eso traté de no hacerle caso. Llevaba semanas trabajando sin parar y necesitaba despejarme. Cuando llegamos, el cuidador del lugar, un señor ya grande, nos recibió, nos dio indicaciones, recomendaciones para acampar y solo insistió en que si pensábamos quedarnos de noche, lo hiciéramos cerca de donde él vivía. El frío baja de golpe, dijo nada más. Después de eso subimos a las camionetas y recorrimos como una hora, más, no sé. Luego caminamos unos 30 minutos a pie hasta llegar al lugar donde comenzaríamos la búsqueda. Yo tomé unas varillas delgadas, de las que parecen de saori. Esas mismas que usan algunos en temas espirituales. Me gustaba sentir cómo respondían al movimiento, cómo se alineaban. Era casi hipnótico. Me fui separando del grupo sin darme cuenta. Apenas unos metros. Podía verlos. Ellos estaban concentrados hablando del terreno, con las varillas en mi mano, hasta que me di cuenta de que el ambiente se había puesto raro, más de lo normal. Silencio total. No se escuchaban pájaros ni insectos, ni viento, nada. Fue entonces que lo sentí. Soledad. Un tipo de tristeza que se clava en el pecho y aunque el sol estaba arriba, sentí frío. Un frío seco. Esos que no se van con abrazarte los brazos. Cuando levanté la mirada, me di cuenta de dónde estaba. Era como un pequeño campo de béisbol sin pasto. Un claro sin vegetación, como si la tierra allí no quisiera que nada creciera. Alrededor, una especie de círculo de árboles altos, gruesos. Yo estaba sola y completamente rodeada. Intenté mantenerme en calma, pero todo se sentía mal. Entonces lo escuché. Una risa desde arriba, como entre las copas de los árboles. Ligera, pero burlona. Me paralicé. Después, en el árbol opuesto, crujió una rama. Otra risa, distinta, más aguda. Otro árbol. Volteé buscando a mis amigos. Ahí estaban, a lo lejos, midiendo el terreno. Los veía, pero sentía que ellos no me veían a mí. Quise correr, pero no podía. No de miedo, sino porque algo me decía que si lo hacía, algo me iba a atrapar. Sentía que algo me observaba, algo que no era humano. Di unos pasos para volver por donde había llegado, y otra risa, de otro punto. Esa me hizo acelerar. El ambiente cambió por completo.
El sol desapareció, o al menos dejó de iluminar donde yo estaba. La sombra era espesa, pesada, y entre esas sombras lo vi. Pequeñas luces, como flamas flotando entre las ramas. Se movían lento. No eran muchas, pero eran claras. Las había escuchado nombrar. Brujas. Y en ese momento lo supe. Lo sentí. Un aleteo fuerte, una risa burlona justo detrás de mí. No volteé, solo corrí. Corrí como nunca en mi vida. Cuando llegué donde estaban mis compañeros, todo volvió a la normalidad. El sonido del campo, los murmullos, las risas, todo estaba bien, menos yo. Sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto. No era cansancio físico, era algo más profundo, como si me hubieran vaciado la energía. Nos fuimos al poco rato. En el camino de regreso me tomé una foto. Luego la comparé con una que me había tomado por la mañana, y no sé cómo explicarlo, pero no parecía la misma persona. Mi rostro se veía distinto, como apagado. Era como si algo me hubiera consumido desde dentro. Ya eran como las 5 de la tarde, todavía había sol. No pude decir que fue una noche de terror. Al llegar con el cuidador, nos despedimos, y justo antes de irnos dijo algo que me dejó helada. ¿Creen en los elementales?, preguntó, porque a veces ellos deciden si los dejan encontrar pozos o no. Mis amigos se rieron, lo tomaron como broma. Yo no. Sentí que ese comentario se clavó aún más en el peso que traía encima. Esa noche, al llegar a casa me metí a bañar. Y al mirarme al espejo noté algo más. Tenía marcas, pequeños rasguños, ligeros, pero definidos, como de uñas. Uñas delgadas de mujer. No sé qué fue lo que pasó allá arriba. No sé si fue la naturaleza o algo más, o ambos, pero ahora lo entiendo todo. Los bosques esconden cosas y a veces, si no tienes cuidado, esas cosas te encuentran a ti. Yo no soy alguien que se asuste fácilmente. Trabajo como técnico en topografía y desde hace años me ha tocado recorrer cerros, montes, ríos, zonas rurales donde a veces ni llega la señal del celular. Me he encontrado con víboras, con jaguares incluso. Y una vez nos topamos hasta con un grupo armado, que por suerte solo nos pidió que nos fuéramos. Pero ya lo último que viví en ese trabajo no tiene explicación. Nos habían contratado para hacer un levantamiento en una zona montañosa, entre Durango y Zacatecas, un terreno complicado, propiedad de una familia que quería venderlo. El área tenía bosques, barrancas, un par de manantiales y, según dijeron, una zona donde los animales solían morir sin razón aparente. No le di importancia. A veces los campesinos exageran para evitar que uno entre a lugares que consideran suyos. Fuimos 4. Mi compañero David, 2 ayudantes y yo. Llevábamos drones, estaciones totales, GPS, lo de siempre. El primer día todo normal, aunque sí noté algo extraño. El bosque parecía muy callado. No era un silencio cualquiera. Era como si todo estuviera en pausa. Ni aves, ni chicharras, ni viento, nada. Y eso que era mediodía. El segundo día, mientras yo volaba el dron para hacer un mapeo de altura, uno de los muchachos me preguntó: ¿usted cree en los elementales? Me reí. Le dije que dejara de ver TikToks en la noche, pero él insistió. Me contó que su abuela decía que en los bosques viejos vivían seres que no son ni humanos ni animales, que si uno entra sin permiso, ellos lo notan, que hay que hablarles, pedirles permiso y sobre todo, no burlarse.
No le respondí nada. Solo le dije que se pusiera a trabajar. Esa noche, al revisar las imágenes del dron, noté algo raro en una toma aérea. Entre los árboles, cerca de un claro, había una especie de figura blanca. No tenía forma humana. Era más bien como si algo se hubiera materializado en medio de las sombras. Una figura borrosa, como niebla, con forma. Pensé que era un error de luz, algo técnico, pero me incomodó. El tercer día fue cuando todo se descompuso. Llegamos temprano, como siempre. La zona que tocaba revisar ese día era más cerrada, más boscosa. Los árboles eran más altos, más viejos. Había zonas donde apenas entraba la luz. Yo iba caminando solo, revisando coordenadas cuando noté algo raro. Había piedras apiladas en forma de pequeños montículos, como torres. Y alrededor de ellos ramas torcidas, cruzadas como si alguien las hubiera puesto a propósito. Lo raro no era que estuvieran ahí, lo raro es que cada vez que caminaba unos metros había más, como si se repitieran, como si me rodearan. Sentí un calor extraño en el pecho. No era físico, era como una incomodidad que me subía por el cuello y de repente volví a notar el silencio. Ni siquiera mis pasos hacían ruido. El aire estaba inmóvil y los árboles parecían mirar. No sé cómo explicarlo, pero sentí que estaba siendo observado. Seguí caminando, intentando ignorarlo cuando escuché una voz. ¿Quién anda ahí? Me detuve en seco. Era la voz de un niño, no muy cerca, pero tampoco lejos. No podía ver a nadie. ¿Hola? Respondí. Nada. Volví a avanzar y escuché risas. Risas de niños, pero no eran alegres, eran burlonas, secas. Como si se rieran de mí, no conmigo. Quise comunicarme por radio, pero el aparato no tenía señal. El bosque de pronto empezó a cambiar. La luz bajó, como si se hubiera nublado. El aire se sentía denso, espeso, y entre los árboles vi luces, pequeñas, flotando como brasas suspendidas. Eso fue lo que me quebró. Recordé lo que el ayudante me había dicho. Recordé lo que mi abuela contaba cuando niño. Que en los montes viejos, si no pedías permiso, los dueños del lugar se ofendían, que no eran humanos, que eran antiguos y que podían castigarte. Corrí sin rumbo, esquivando ramas sin importar si pasaba mal. Sentí que algo me seguía, que cada vez que volteaba las luces estaban más cerca. Entonces me caí. No fue una caída larga, pero fue seca. Cuando levanté la vista ya no estaba en el mismo lugar. Era como un claro, pero algo no cuadraba. Las piedras, los montículos estaban por todos lados. Y en medio, una figura. No tenía rostro, no tenía forma definida, pero estaba ahí, parada, mirándome sin ojos. Sentí un frío que me heló los huesos. Quise gritar, pero no pude. El cuerpo no me respondía. La figura alzó lo que pareció un brazo y en ese instante escuché una voz, lejana, pero clara. No deberías hablarles. Y todo se apagó. Cuando desperté, estaba acostado en el suelo. Mi compañero David me había encontrado desmayado, sin saber por cuánto tiempo. Dijo que la radio empezó a sonar de la nada, que me escuchaban murmurar cosas sin sentido. Desde ese día no volví a pisar ese lugar. Mi cuerpo se recuperó, pero algo se quedó allá, o algo vino conmigo, porque desde entonces hay noches en las que escucho risas, luces en los árboles, afuera de mi casa, y siempre esa sensación de que no estoy solo.